cálculo pues les falló, porque en definitiva nosotros no actuamos como ellos pensaron que íbamos a actuar. Adoptamos una línea de resistencia civil, pacífica, legal, y que ha venido evolucionando a lo largo de los 5 últimos meses. Aquí el gobierno falló en su intención inmediata de buscar un pretexto para reprimir al sindicato y de una vez apresar, tomar las instalaciones, un golpe de mano dura, contundente, irreversible e irreparable para la organización. No caímos en ese asunto. Y tampoco pensaron que nosotros fuéramos a resistir tanto tiempo, ¿no? Ellos pensaron que en los primeros 30 días después del decreto de extinción iban a tener liquidados por lo menos al 80, entre un 80 y 90% de los trabajadores. Y bueno, eso tampoco ocurrió. Entonces, sí, ellos han venido fracasando en sus estimaciones acerca de lo que venía después del decreto. La violencia, por otro lado, el asunto del desgaste y la claudicación de la mayoría de los trabajadores. Y eso no ha ocurrido. De tal manera que hoy queda muy claro que esa intención de acabar con el sindicato va más allá del propio gremio. El presidente de la República le mintió a la opinión pública, se inventó una luz y fuerza en decadencia, en quiebra, sin capacidad para poder brindar el servicio, acusó a los trabajadores de privilegiados, acusó a los trabajadores de corruptos. Todo esto que motivó el contenido del decreto de extinción en los últimos meses se ha venido desmoronando, a tal grado que hoy podemos decir que ya la opinión pública no está de acuerdo con lo que hizo el presidente. Cuando unos días después, y así se midió en las encuestas, pues hubo sectores sociales que lo festejaron, ¿no? Y que dijeron que gran acción del presidente, tan valiente que es. Y hoy, ante el fracaso de la Comisión Federal de Electricidad o de sus empresas contratistas, que son las que están intentando suplir nuestras funciones, pues la gente ya no tiene credibilidad en las razones expuestas desde los medios de comunicación del porqué del decreto de extinción. Y cada vez es más visible el hecho de que querían acabar con un sindicato con 95 años de lucha, con 95 años de resistencia y con toda una experiencia de beneficio para los trabajadores. Digamos que ya se ha venido frustrando en ese aspecto y que hoy ya la balanza en la opinión pública pues comienza a inclinarse a favor de los trabajadores. Esto es muy importante porque es parte de lo que decimos es las perspectivas de nuestra organización. El movimiento entonces, ubicando que se trata de acabar con el sindicato y de que se ha tomado esta decisión desde las grandes cúpulas empresariales, desde los partidos políticos que dominan en el Congreso, que pudiéramos pensar que se trató como una especie de conspiración, ¿no? Hoy sabemos que la decisión de no ir en la promoción de la controversia constitucional desde el legislativo en contra del ejecutivo se dio en el contexto de una alianza, de un pacto político que hicieron Acción Nacional y el PRI para sacar adelante este decreto de extinción, para afrontar los efectos del decreto en cuanto a la resistencia de los trabajadores y de darle una cobertura a la presidencia de la República. Si los diputados hubieran promovido la controversia constitucional, en este momento estaríamos bajo otra correlación de fuerzas. No lo hicieron así porque fue parte de un acuerdo que tomaron, por lo menos la mayoría PRI-PAN, para coberturar al presidente de la República. El Poder Judicial de la Federación tampoco ha actuado limpiamente, ¿no? Si bien es cierto que nos dieron la suspensión definitiva del hecho reclamado y que aún y después del 16 de marzo seguirá vigente nuestro contrato colectivo porque no han podido jurídicamente acabar con las condiciones contractuales, con la relación individual y colectiva de trabajo. Si bien es cierto que eso nos dieron, también nos negaron el amparo definitivo y con unos argumentos, la verdad, muy por decir superficiales, pero la verdad en realidad son
hicieron fue buscar deslegitimar nuestra demanda de amparo con el recurso de que no teníamos personalidad jurídica y que había 6,000 trabajadores, entre ellos yo, que no podríamos justificar nuestra relación laboral con Luz y Fuerza del Centro, de ese tamaño. Y bueno, ahora el caso se va a ir a la Suprema Corte de Justicia, es lo que sabemos nosotros, y la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver dos aspectos. Por un lado, la constitucionalidad del decreto, es legal, es ilegal, y tendrá que resolver los agravios y efectos del decreto para con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, por la vía legal podríamos decir que nosotros inevitablemente vamos a ganar, porque nos asiste la razón. ¿Cuánto puede tardar esto? Pues no lo sabemos. Están buscando la forma de desgastar al movimiento. Por eso es que el movimiento de nosotros, aparte de lo legal, que es importante, ha centrado su estrategia de resistencia en la unidad de la propia organización y de la unidad con el pueblo. Y hemos desarrollado toda una estrategia de información, de vinculación con las organizaciones sociales, de debate en los medios, que ha sido muy importante el debate que ha dado, sobre todo nuestro compañero secretario general Martínez Parza, en los medios, que ha ganado debates importantes en momentos culminantes en el desarrollo de este conflicto, y que también nos han dado elementos para poder resistir. Las fortalezas de nuestro movimiento son 18,010 trabajadores que no se han liquidado, 18,000 con sus familias, con sus padres, hijos, hermanos, y con sus vínculos sociales, en sus amistades, en sus familiares de segunda o tercera relación. Digamos que ese es el aspecto fundamental, que haya quien quiera resistir. Y echar abajo de la alfombra de 18,000 trabajadores, pues no es posible. Y eso es lo que no pueden contener, es lo que molesta mucho al señor Lozano, de que no puede con nosotros. Hoy salió a decir que va a luchar por la justicia de las personas, de hijos y esposas de trabajadores no liquidados, para que les den su pensión alimenticia, ¿no? Qué buena gente es el señor. Y el otro asunto que nos fortalece, pues, es la alianza con la sociedad, que es una alianza que comienza a encarnarse en los propios usuarios de Luz y Fuerza, que estuvieron en un primer momento a favor del decreto. Y todos sabemos, a todo el mundo, yo creo que aquí no hay nadie que no se le haya ido la luz en estos últimos 5 meses. Cada vez son más las fallas, cada vez son más prolongadas, y este asunto no lo van a poder resolver con contratistas que no tienen capacitación, que viven en condiciones de trabajo muy lamentables, ¿no? Sino con una fuerza de trabajo calificada como la que tiene el Mexicano de Electricistas. Ellos le apuestan entonces a que el desgaste provoque una desbandada entre nosotros, y eso no lo van a poder lograr, no lo han podido lograr. Y la única forma de perder esta lucha, que no es solamente del sindicato, sino de la sociedad y en particular del movimiento democrático popular, es que nos rindamos. Esa es la única forma en cómo ellos pueden ganar. Y la otra es que busquen provocar algún acontecimiento, ¿no?, que les permita ir por la dirección para su encarcelamiento, descabezar al sindicato, agarrar a muchos trabajadores. Tenemos más de 238 averiguaciones previas entre la dirección del sindicato y la dirección intermedia de la organización, pero yo creo que la van a pensar, porque no las traen todos consigo. El gobierno va en picada, el sindicato se sostiene, y en esta guerra pues estamos seguros que vamos a vencer. Muchas gracias.